Pronto, la escena volvió a algo normal, aunque la palabra resultaba débil en un lugar como ese. Apareció un claro, salpicado de tocones de árboles, evidencia de sesiones de entrenamiento anteriores que habían terminado con la naturaleza siendo desgarrada. El regreso a la apariencia habitual solo enfatizaba lo fácilmente que este lugar pasaba de la quietud a la destrucción. Riendo, Damián encontró casi increíble que Jan quisiera luchar contra él con tal intención, como si realmente pretendiera matar a su propio mentor pese a ser tan débil. La diversión del instructor era aguda, pero no descuidada, había un matiz de seriedad bajo ella, un reconocimiento de que tal imprudencia podría costarle la vida al muchacho. Incluso Damián admitió, en un tono medio burlón y medio honesto, que no sabía si Jan sobreviviría si seguía empujando así. En ese momento, el recluta Jan no estaba en ninguna postura estándar posterior a una pelea, su cuerpo colgaba de manera incómoda, intentando recuperarse y reevaluar al mismo tiempo. Intentó hablar con su mentor, la respiración desigual, las palabras forzadas entre fatiga y frustración. La conversación se sentía como un tira y afloja entre respeto e indignación cruda. Colgado verticalmente de un poste, Jan admitió que no habría matado a Damián durante el combate de práctica, no porque careciera de voluntad, sino porque aún no le habían enseñado cómo bloquear ataques como ese. El instructor exigía técnicas más allá del entrenamiento actual del recluta y luego lo castigaba por no anticiparlas. El desequilibrio hizo que la mandíbula de Jan se tensara, no en rebeldía, sino en desesperada necesidad de aprender. Para resolverlo, el instructor aconsejó un método brutal, usar habilidades de autodefensa y saltar más alto aprovechando la fuerza centrífuga, convirtiendo el impulso en escape y contraataque. Jan realmente lo hizo, lanzando su cuerpo al movimiento incluso mientras pensaba que Damián estaba loco por sugerir una técnica tan temeraria en pleno combate de práctica. El salto se sintió como apostar con la gravedad, pero la mirada del instructor implicaba que la supervivencia a menudo lo era. Entonces Damián atacó con una espada real, y el filo ya no se sentía como una herramienta inofensiva de elección, y la mente del recluta se tensó en una claridad frenética. Jan recordó un párrafo útil de un libro sobre la fundación del imperio, palabras que describían tácticas, tiempos y el costo de la vacilación al enfrentar un poder abrumador. Sin ese recuerdo repentino, no habría quedado nada de los árboles, o quizá nada de él, porque en este lugar el entrenamiento no era un juego, y la ignorancia se pagaba en ruinas. Entonces Jan captó de repente una voz que cortaba el silencio del entrenamiento, alguien elogiando su sorprendentemente hábil manejo del aliento del dragón oscuro, como si aquel poder peligroso fuera una técnica digna de admiración en lugar de temor. El cumplido cayó como una piedra en sus pensamientos, haciéndolo detenerse por dentro mientras su cuerpo seguía alerta. Dio vueltas a esas palabras en su mente, preguntándose quién había estado observando y por qué sonaban casi impresionadas. La hechicera que apareció lo examinó con aguda curiosidad, queriendo saber qué clase de hombre extraño era realmente Jan, alguien que no encajaba en el molde de un debilucho, a diferencia de los reclutas ordinarios que había visto. La comparación le irritó de inmediato, porque intentaba arrastrarlo a la misma categoría superficial de la que había luchado tanto por escapar. No le gustaba ser medido a través del insulto, incluso cuando la intención era elogio. Cuando supo que él era el instructor jefe, su expresión cambió con reconocimiento, su energía le resultaba familiar, como un viejo olor llevado por el viento de un campo de batalla. Pero ese reconocimiento se agrió en ira en el momento en que comprendió lo que implicaba su linaje. Era descendiente del emperador fundador, Bahamut, y ese nombre encendió su resentimiento como aceite sobre fuego. Quería que Damián pagara con su vida por los pecados de sus antepasados, como si la herencia por sí sola mereciera ejecución. La intención era asesina e inmediata, y aún sin entender por qué, el instructor desprevenido sintió de pronto un dolor atravesarle el hombro, agudo, invasivo y antinatural. Era el tipo de dolor que no provenía de un esfuerzo muscular, sino de una voluntad hostil presionando contra la carne. Damián había estado disfrutando la rara comodidad de relajarse con su estudiante, dejando que el momento se sintiera casi casual después del brutal intercambio. Mientras tanto, Jan no podía ocultar su hambre de respuestas, quería saber cómo su maestro había logrado que todo pareciera tan sencillo. Esa brecha entre ellos, esa distancia en maestría,
lo irritaba tanto como lo inspiraba. El joven acababa de presenciar la primera forma de la espada de aliento oscuro, una técnica infame conocida como la asesina de cobardes. Incluso el nombre tenía peso, implicando que castigaba la vacilación con la misma dureza que castigaba la debilidad. Lo que Jan vio no fue simplemente un tajo de espada, fue un principio vuelto violencia, una lección tallada en el aire. Ningún cadete había visto jamás la segunda forma, no porque fuera secreta, sino porque ninguno de los reclutas del centro de entrenamiento había sobrevivido lo suficiente a la primera como para alcanzarla. Ese hecho, por horripilante que fuera, aburría más a Damián que lo alarmaba, como un profesor cansado de que los alumnos fracasen en la primera página. Para él, la ausencia de sobrevivientes no era prueba de crueldad, sino de una decepcionante falta de potencial. Al principio, el mentor se dirigió fríamente a su estudiante como número 974, dejando que la designación mordiera como un collar. Luego, como concediéndole una intimidad más afilada, lo llamó por su nombre, Jan, y preguntó cuánto tiempo resistiría. La pregunta no era curiosidad casual, era un desafío pronunciado con la tranquila certeza de quien está acostumbrado a ver a otros romperse. Ese deseo, resistir, agitó sentimientos encontrados en el protegido, despertando dudas y pensamientos cuestionadores que arañaban los bordes de su determinación. Sin embargo, esas dudas se disolvieron casi de inmediato tras oír las palabras del instructor jefe, reemplazadas por una chispa temeraria que hizo sonreír a Jan. Sin saber cuántas formas de espada existían, deseó audazmente que fueran muchas, y si las lecciones debían darse a diario, entonces que fueran 365, una por cada día que se negara a morir. A Damián le gustó esa audacia, esa insolencia que se negaba a encogerse, pero lo corrigió con un realismo seco, se necesitaban décadas para aprender realmente incluso una sola forma. Sin embargo, Jan descartó la preocupación con confianza obstinada, diciéndole a su mentor que no se preocupara por cuántas formas le mostraría. Lo que le importaba no era el número, era el ascenso, y pensaba seguir escalando hasta que la espada misma lo reconociera. A partir de ese momento, el recluta se volvió repentinamente serio, su sonrisa anterior tensándose como acero. Según Jan, el instructor jefe ya no necesitaba preocuparse por la cantidad de lecciones, solo por las consecuencias de enseñarlas. Su tono implicaba que absorbería cada método brutal y luego convertiría ese conocimiento en algo peligroso a cambio. Entonces el rostro de Jan se sacudió hacia adelante como si hubiera sido golpeado por algo pesado e implacable, el impacto doblándole la cabeza con fuerza humillante. El golpe no fue aleatorio, fue correctivo, un castigo de maestro entregado con la honestidad contundente del poder. El dolor brilló tras sus ojos, y el sabor a sangre amenazó en el fondo de su garganta. Era Damián, el instructor jefe del centro de entrenamiento, incapaz de tolerar tales declaraciones audaces de su estudiante sin respuesta. Su expresión permaneció serena, pero el golpe llevaba un significado claro, la confianza estaba permitida, pero la arrogancia sería aplastada. En ese único impacto, el instructor recordó a Jan quien controlaba el ritmo, los términos y el peligro. A pesar del fuerte ataque, el recluta Jan logró mantenerse en pie, negándose al colapso fácil que habría satisfecho la lección. Se estabilizó, cuadrando los hombros, afilando la mirada, y su postura pasó de aturdida a preparada. El dolor se convirtió en combustible, y se dispuso a contraatacar con el feroz orgullo de alguien que preferiría romperse antes que inclinarse. Para desalojar a su oponente de esa posición inquebrantable, el conquistador de monstruos de montaña levantó el puño, tensando el cuerpo como un arco dispuesto a disparar. Estaba a punto de lanzarse contra el enemigo con violencia directa, cerrando la distancia antes de que Damián pudiera reajustar el campo con despreocupación. La intención era clara, si no podía igualar magia con magia, golpearía con voluntad. Pero entonces usó magia él mismo, cruda, contundente y recién confiada, dando forma a su propia mano como un arma semejante a una hoja. La transformación fue inquietante y precisa, como si hueso y músculo se hubieran convertido en la base de un filo endurecido por maná. No era un simple refuerzo, era convertir el cuerpo en herramienta de guerra. El arma peligrosa estaba casi completa, brillando con promesa letal, y Jan mostraba una sonrisa enloquecida que no pertenecía a un aprendiz normal.
En esa sonrisa había obsesión, la clase que se niega a conceder al oponente cualquier posibilidad de victoria. Ya no pensaba en practicar, pensaba en demostrar que podía mantenerse en la misma tormenta que su instructor. Desde entonces, cada día el instructor jefe entrenó con Jan en el mismo sitio del bosque cerca del complejo abandonado, convirtiendo la rutina en una prueba implacable. El aire allí se familiarizó con sonidos de impacto, hojas chamuscadas y el agudo olor del esfuerzo. Día tras día, el chico regresaba, golpeado pero intacto, y el instructor seguía empujándolo como si esculpiera algo peligroso de carne obstinada. El tiempo pasó en un borrón duro de sudor y cicatrices, y 2 años después tuvo lugar otra reunión importante en el centro de entrenamiento de reclutas. Lo que antes parecía un hito lejano llegó como una campana que anunciaba juicio. Los cadetes se reunieron con nervios tensos, cada uno consciente de que la siguiente evaluación decidiría su futuro. Según los resultados de la prueba, los 50 mejores cadetes serían seleccionados, sus nombres grabados en la siguiente etapa solo por rendimiento. La prueba en sí no era diferente de la anterior, manteniendo los mismos estándares brutales y el ritmo implacable. Pero los que quedaran al final de la lista serían separados para entrenar solos, un exilio silencioso que los marcaba como rezagados. Naturalmente, el recluta Jan volvió a derrotar a Lorena Beowulf, quien ocupó el segundo lugar con los dientes apretados y los ojos entrecerrados, mientras su colega Cruel Dwat quedó tercero. La clasificación ya parecía inevitable, como un ritual que se repetía. Sin embargo, la inevitabilidad solo agudizaba la frustración de Lorena, porque el esfuerzo por sí solo no podía cerrar la brecha. Lorena no podía entender cómo Jan, que recientemente había desaparecido y dejado de asistir a las sesiones de entrenamiento estándar, seguía reclamando el primer lugar cada vez. La contradicción la carcomía, la ausencia debería debilitar a un cadete, no elevarlo. Y aún así, cada vez que se anunciaban los resultados, su nombre estaba en la cima como un veredicto inamovible. Recordando cómo el joven había estado aquí la última vez, firme, distante, casi indescifrable, Lorena sintió una intensa curiosidad por saber cómo entrenaba en secreto. ¿Qué tipo de régimen producía tal consistencia, tal dominio, sin las rutinas habituales? El misterio ahora se sentía personal, una sombra que seguía cada una de sus derrotas. Apretando el puño hasta que el guante crujió, la aristócrata realmente quería saber a dónde había ido el hombre con quien había cazado monstruos en las montañas de Cuchillas. Esa historia compartida hacía que su desaparición se sintiera como traición, incluso si nunca se había pronunciado promesa alguna. Quería respuestas, no para admirarlo, sino para superarlo. Un demonio negro y aterrador intentó una vez enfrentarse a Lady Beowulf, pero fue derrotado en su primer choque, abatido antes de poder imponer dominio. La victoria demostró su fuerza y afiló su reputación entre los cadetes. Sin embargo, incluso el triunfo sabía incompleto cuando la sombra de Jan seguía dominando la clasificación. Como parte de la siguiente prueba del centro de entrenamiento, la chica luchó contra varios monstruos a la vez, criaturas con ojos inquietantemente brillantes que las hacían parecer medio poseídas. Se movía entre ellos con ferocidad disciplinada, espada reluciente, pasos precisos, negándose a ser rodeada. Cada muerte era una declaración, pertenecía a la élite, sin importar lo que dijera el marcador. En el examen siguiente, juró que obtendría el primer lugar a cualquier costo, vertiendo cada gramo de orgullo en el intento. Pero dejó que Jan la superara otra vez, como si la brecha entre ellos fuera una ley inquebrantable, y Roman quedó tercero. El resultado cayó como un moretón familiar, doloroso no porque sorprendiera, sino porque se negaba a cambiar. Lorena continuó participando activamente en las pruebas de cadetes, cortando con su espada y derrotando nuevos monstruos con persistencia implacable. Destruyó criaturas aterradoras una y otra vez, forzando sus límites hacia afuera mediante repetición y rabia. Ni siquiera el agotamiento podía apagarla, porque cada victoria era otro paso hacia el día en que finalmente tomaría lo que siempre se le escapaba. Esta vez, realmente creyó que podría salir victoriosa de su peculiar rivalidad con Jan, como si el destino finalmente pudiera parpadear. Pero volvió a tener mala suerte, y el resultado se burló de sus esperanzas sin piedad. La decepción no la rompió, si acaso, afiló su obsesión en algo más frío y decidido.
El recluta Jan inevitablemente volvió a ocupar el primer lugar, su posición inamovible como piedra. Lady Beowulf tuvo que conformarse con el segundo, obligada a tragar su orgullo en público, y Cruodwat quedó tercero otra vez. El tablero de clasificación parecía una maldición grabada, sin importar la batalla, el orden regresaba al mismo patrón cruel. A primera vista, parecía un gato adorable, ojos suaves, mirando al frente con inocencia inofensiva, emitiendo sonidos típicos de gato que podrían engañar al inexperto. Los maullidos eran suaves y casi reconfortantes, como si la criatura perteneciera a un regazo cálido y no a una arena de pruebas. Pero cuanto más se miraba, más equivocada se volvía la silueta. El cuello del animal era anormalmente largo, extendiéndose mucho más allá de lo que cualquier gato ordinario debería poseer, y sus proporciones resultaban sutilmente depredadoras. Seguía maullando, pero el sonido ahora parecía cebo, un señuelo destinado a bajar la guardia. Incluso sin ver los dientes, estaba claro que no era un gato típico, era algo que llevaba lo adorable como camuflaje. Lorena Beowulf se paró frente al gato gigante de cuello largo, reconociéndolo por lo que realmente era, un dragón gusano, un monstruo de rango a cuyo cuerpo combinaba longitud grotesca con poder enrollado. El tamaño de la bestia empequeñecía amenazas ordinarias, y su postura sugería que podía atacar más rápido de lo que su forma ridícula insinuaba. Lorena apretó el agarre, negándose a dejar que el asombro le robara el ritmo. Con un maullido penetrante que sonaba más como un grito que como el llamado de una mascota, el monstruo de múltiples patas se lanzó hacia adelante en un instante, intentando atrapar y devorar a su próxima víctima. El suelo tembló bajo su peso, y su movimiento fue asquerosamente fluido pese a todas esas patas. El hambre lo impulsaba como un mandamiento, y eligió a Lorena sin vacilar. Y entonces, apareció la familiar red mágica, tejida de luz radiante, desplegándose con eficiencia practicada. Era el mismo tipo de hechizo que ya había ayudado a los chicos del centro de entrenamiento a sobrevivir en luchas anteriores contra monstruos. Los hilos luminosos capturaron el impulso de la criatura, convirtiendo una embestida mortal en una lucha contenida y frenética. Longat podía poseer un cuerpo masivo y aterrador y colmillos afilados y mortales, pero era impotente ante la espada mágica de Lorena. Su hoja llevaba una autoridad limpia, cortando miedo y carne por igual con arcos disciplinados. Cada golpe era preciso, dirigido no solo a herir, sino a desmontar la ventaja del monstruo pieza por pieza. Gracias al esfuerzo implacable de la valiente chica, el monstruo gigante fue reducido a fragmentos, su forma colapsando en piezas inútiles que ya no podían amenazar a los humanos. El aire de la arena se llenó del hedor desvaneciente de magia derrotada y carne desgarrada. Lorena permaneció sobre los restos, respirando con dificultad, negándose a celebrar, porque la victoria aquí nunca era el objetivo final. Decidida a ganar de verdad, Lorena le dijo en silencio a Roman que esperara, como si pronunciar la promesa en su mente pudiera hacerla inevitable. Esperaba reclamar su verdadera victoria en su próximo encuentro, no solo contra monstruos, sino contra la jerarquía que la humillaba. El pensamiento no era gentil, era un juramento afilado en ambición. 2 años después, nuevos acontecimientos se desarrollaron en la vida de los cadetes dentro de la tercera arena, donde el recluta Roman ya entrenaba bajo miradas más estrictas. El espacio se sentía más formal, más definitivo, menos como práctica y más como selección por fuego. La atmósfera cargaba el peso de la adultez inminente, donde cadete empezaba a convertirse en arma. La prueba final de la organización se llevaba a cabo allí, y en el centro de la arena un recluta se enfrentaba a 2 personas con uniformes rojos al mismo tiempo. El enfrentamiento parecía injusto por diseño, una presión deliberada destinada a exponer la debilidad rápidamente. El polvo se elevaba con cada paso, y la atención del público se agudizaba mientras el duelo prometía consecuencias reales. La esencia de la prueba era combatir contra instructores asistentes, lucha contra adultos entrenados cuyo trabajo era llevar a los cadetes al límite. Los resultados determinarían quién ganaría un lugar en la unidad especial, una decisión capaz de cambiar una vida de la noche a la mañana. En esta arena, cada error se convertía en marca, y cada éxito en llave. Sin embargo, para las 2 personas sentadas en las gradas, no era especialmente emocionante. Uno lo encontraba aburrido,
poco impresionado por resultados previsibles, mientras el otro simplemente esperaba que el examen terminara, como si el tiempo mismo fuera el verdadero oponente. Su indiferencia contrastaba bruscamente con la desesperación de abajo, haciendo que la arena se sintiera aún más fría. Para la cadete mejor clasificada en el ranking general de Lorena, este gran evento se sentía como una formalidad, un paso que debía cumplirse más que ganarse. Recordaba a los reclutas más fuertes por nombre y hábito, ya clasificándolos en probables e inevitables. La prueba era dramática para los débiles, pero para la élite era simplemente papeleo escrito en moretones. Los cadetes a ese nivel superaban fácilmente a los instructores asistentes, convirtiendo lo que debería ser un desafío en una exhibición limpia de superioridad. Y sin embargo, hace un año no había nadie que pudiera vencer esta categoría, lo que significaba que el estándar había subido, o que alguien había cambiado las reglas. Ese cambio persistía en los pensamientos de Lorena como una advertencia, la era de las suposiciones seguras había terminado. Si no realizabas esta prueba, no podías unirte a la unidad especial, sin excepciones, sin excusas, sin títulos nobiliarios que doblaran la regla. Los cadetes no tenían más opción que estar allí y ser medidos, cualquiera que fuera el miedo que cargaran. Participar no era opcional, era el peaje exigido por el camino que habían elegido. Jan tampoco tenía elección y debía presentarse, aunque su presencia se sintiera como una nube de tormenta para todos los que miraban. Y Lorena personalmente quería poner a prueba sus habilidades, instándolo con impaciencia a subir pronto, como si la arena perteneciera a su desafío. Su voz llevaba rivalidad y algo más afilado, la insistencia de que sus secretos serían arrastrados a la luz. Mientras la chica calculaba cómo enfrentarse al recluta, algo repentino ocurrió abajo, obligándola a apartar la atención de su plan privado. El ambiente de la arena cambió, una ola de sorpresa recorriendo a los espectadores. Fuera lo que fuese, exigía su atención como una hoja súbita exige la mirada. El instructor asistente con uniforme rojo, que había estado evaluando a uno de los reclutas, bajó su espada y anunció el final del examen, su voz resonando por el ring. La declaración sonó rutinaria, pero el aire que siguió se sintió tenso, como un silencio esperando ser quebrado. La postura del instructor sugería terminado, pero la arena en sí no parecía calmada. El aprendiz recibió su evaluación del instructor, quien luego le indicó que regresara a su lugar, despidiéndolo con autoridad enérgica. Un destello de alivio cruzó el rostro del cadete por un instante, como si sobrevivir fuera ya un logro. La atención del público comenzó a relajarse, lo suficiente como para que el peligro encontrara oportunidad. El asistente ni siquiera tuvo tiempo de terminar de hablar, porque la punta de una espada y una brillante corriente de luz aparecieron de repente a centímetros de su rostro. El resplandor era agudo, invasivo e imposiblemente rápido, un ataque lanzado sin advertencia, convirtiendo la ceremonia en crisis. En ese instante, la calma de la arena se hizo añicos, y todos comprendieron que la verdadera prueba acababa de comenzar. Su oponente lanzador de hechizos echó la cabeza hacia atrás y rió con abierta malicia, el sonido afilado como vidrio roto. Con una sonrisa burlona, exigió que el hombre dejara de contenerse y peleara en serio, como si la arena no fuera más que una caja de juguetes para su crueldad. Cruel Duick respondió con una risita fría y complacida, burlándose de la ingenua idea de que un grito de alto en la vida real pudiera terminar algo. Para él, un duelo solo concluía cuando la parte más débil dejaba de respirar, cuando la muerte del enemigo ponía el punto final al combate. El instructor asistente, observando desde su puesto, parecía casi divertido por el espectáculo, hasta que Cruel Duick convirtió esa diversión en un arma y se dirigió a él directamente. ¿Era realmente suficiente un uniforme de asistente para excusar tal insolencia, para hablarle a un aristócrata con semejante falta de respeto? Tras escupir esas palabras amenazantes como veneno, el arrogante recluta del centro de entrenamiento levantó la mano en alto. Sus dedos se abrieron ampliamente, la palma preparada como si fuera a apoderarse del aire mismo, alineando un golpe cruel que prometía caer con fuerza aplastante y humillante. El instructor asistente intentó intervenir, dando un paso al frente con una orden tajante y el brazo en alto, pero el impulso del aspirante a villano era como una hoja desbocada.
Ninguna advertencia, regla o autoridad podía contener fácilmente la avalancha de su agresión una vez desatada. Acorrallado por la necesidad, el hombre no tuvo más opción que enfrentarse de nuevo a Cruel Dwight. Afirmó su postura, inhaló con firmeza y encaró la amenaza de frente, obligado a regresar al combate mientras la tensión de la arena se apretaba como un lazo. Lady Lorena Beowulf, observando la tercera arena con los ojos entrecerrados, sintió que el estómago se le revolvía. Lo que se desarrollaba abajo no era entrenamiento en absoluto, era un pasatiempo repugnante para un aristócrata, un juego grotesco donde el dolor ajeno servía de entretenimiento. Entre los espectadores, un cadete murmuró que Cruel Dwight debía estar loco, su comportamiento totalmente inapropiado incluso para los duros estándares de la academia. Otro calificó sus palabras de imperdonablemente groseras, y aún así asintió en silencio, sin atreverse a defender lo indefendible. Roman, un cadete de clase alta con memoria afilada y resentimiento aún más afilado, recordó los días en que el instructor jefe estuvo ausente. En ese vacío, Cruel Dwight se había pavoneado como un rey sin corona, actuando como si todo el campo de entrenamiento le perteneciera por derecho de nacimiento. Casa Everainé, clasificada en quinto lugar y cargando con una conciencia que se negaba a callar, miró hacia abajo con un destello de compasión por el asistente atrapado en la órbita de Dwight. Instó a Roman a ayudar al pobre hombre, cualquier cosa, incluso una pequeña intervención, antes de que aquello se volviera irreversible. La respuesta de Roman fue rápida y amarga. Le recordó a ella a los instructores que habían asesinado a cadetes de bajo nivel y apenas habían enfrentado más que murmullos como consecuencia. Allí, cada uno estaba por su cuenta. Los ojos de Kasha Avren se endurecieron, pensó que su cautela se parecía exactamente a cobardía. Al principio, Lady Lorena Beowulf no había creído que Cruel Dwight estuviera realmente desequilibrado. Sí, era famoso por su temperamento violento y su sonrisa depredadora, pero la locura, la verdadera locura, era algo que ella no había querido atribuirle sin pruebas. Entonces la memoria la atravesó como hielo, el aristócrata había matado recientemente a un instructor asistente, y los rumores decían que finalmente había perdido la razón hacía 2 años. Al mirarlo ahora, ojos brillantes de hambre, postura orgullosa de impunidad, Lorena podía sentir lo delgada que se había vuelto la línea. Roman ardía de indignación porque nadie intervenía, porque el personal de la arena y los cadetes fingían no ver. Casa Everainé le recordó, en voz baja y tensa, la influyente familia de Cruel Dwight, el tipo de linaje que Roman evitaba por instinto. No quería ensuciarse las manos cuando la mancha podría no borrarse jamás. Para Lady Lorena Beowulf, esos dos, Roman y Kasha Avren, parecían espejos que reflejaban el mismo miedo en formas distintas. La graduación se acercaba, y nadie quería un enfrentamiento directo con la familia Dwight tan cerca de la meta. El silencio, parecía, era el escudo más popular de la academia. Abajo, en la arena, el instructor asistente vestido de rojo cayó con fuerza al suelo, el aire expulsado de sus pulmones. Una pequeña hoja silbó junto a él en un borrón letal, tan cerca que el propio aire pareció morder, un mensaje inequívoco de que el siguiente ataque podría no fallar. Cruel Dwight se rió del hombre caído, burlándose de que un asistente no valía nada sin arma. Luego se lanzó hacia adelante con velocidad depredadora, decidido a terminarlo, acabar con el desafortunado instructor con un golpe final y decisivo antes de que alguien reuniera el valor para intervenir. Reacia a presenciar el momento en que aquello se convirtiera en asesinato abierto, Lady Lorena Beowulf cerró los ojos con determinación cansada. Incluso con ellos cerrados, los sonidos de crueldad eran ensordecedores, risas burlonas, respiraciones agitadas, el ritmo feo del poder usado sin freno. Eligió su respuesta en la oscuridad tras sus párpados, la técnica de congelación. Si no hacía nada, el hombre de abajo podría morir en un instante por la malicia de Cruel Dwight, y Lorena se negó a permitir que su silencio se volviera cómplice de esa muerte. De repente abrió los ojos, claros, decisivos e inquebrantables, porque la solución ya se había asentado en su mente. En ese latido, la vacilación desapareció, reemplazada por la calma certeza de alguien dispuesto a actuar mientras los demás solo observaban. El cadete de alto rango Cruel Dwight fue lanzado hacia atrás, perdiendo el equilibrio por una violenta erupción de hielo.
Salió despedido lejos de un montón creciente de roca helada dentada, totalmente desprevenido ante la emboscada de acero frío y voluntad aún más fría que interrumpió su juego. Un montículo de hielo peligroso se alzaba ahora entre ambos bandos como un muro repentino de campo de batalla, brillando con ángulos letales. El instructor asistente miró, confundido por la formación desconocida, pero la expresión de Cruel Dwarf cambió al instante, porque la reconoció, una construcción en forma de hacha de hielo, moldeada con propósito. Las astillas eran cruelmente afiladas, pulidas como colmillos, y el riesgo era inmediato. Un tropiezo, un paso descuidado, y la carne se rasgaría tan fácilmente como tela, la muerte esperando en el error más simple, la arena transformada en un campo minado de hojas congeladas. Lady Lorena Beowulf se acercó a los combatientes con pasos medidos, cuidando de no provocar una conmoción mayor entre las gradas. Aún así, su mirada permanecía fija en cada movimiento abajo, no podía apartarla ahora que había entrado en la tormenta que pretendía detener. Una espada de hielo, una reliquia de la casa Beowulf, se formó en su mano, brillando con una luz pálida y disciplinada. Escuchó las furiosas quejas de Cruel Dwarf, su voz rebosante de ofensa mientras despotricaba que ella había osado bromear con su familia, como si su intervención fuera un insulto personal. Con absoluta seriedad, Lady Lorena Beowulf le advirtió que no la atacara. Su tono llevaba hierro bajo la calma, y añadió una directriz escalofriante, que no emitiera ni un solo sonido de desafío, porque el siguiente ruido que hiciera podría ser el último. El recluta villanesco respondió con una mueca torcida, los ojos entornados con desprecio. Se comportaba como alguien que nunca había sido obligado a obedecer, y su postura dejaba claro que no tenía intención de conceder a sus palabras ni siquiera la dignidad de considerarlas. Cruel Dwarf lo admitió sin rodeos, con la crueldad casual de quien habla de tareas rutinarias, quería eliminarla antes de terminar sus estudios. Y ahora, con testigos demasiado asustados para moverse y una arena ya empapada en violencia, era, en su mente, el momento perfecto. Lady Lorena Beowulf replicó con firmeza, negándose a inclinarse ante su teatro, sus palabras lo bastante afiladas para cortar su arrogancia. Como un antiguo lich demoníaco de viejas leyendas, los ojos de Cruel Dwarf ardieron como si fueran avivados por fuego infernal, y declaró que esta sería la prueba final en la vida de Lady Lorena. Mientras uno del personal corría para arrastrar al asistente herido fuera de peligro, Lorena señaló el patrón de Cruel Dwarf con claridad mordaz. Siempre elegía presas fáciles, siempre cazaba a quienes no podían resistir adecuadamente, así que si ansiaba una pelea real, debía enfrentarse a alguien más fuerte. El aristócrata malicioso solo soltó una risita, ligera e infantil en contraste con la violencia en sus ojos. Parecía creer sinceramente que la victoria estaba garantizada, como si derrotarla fuera tan sencillo como aplastar un insecto en el polvo. Llevándose la mano a la cabeza en exagerada incredulidad, Cruel Dwarf respondió con sarcasmo empalagoso, burlándose de las palabras de Lady Lorena como nobles en el sentido más insultante. Cada sílaba resumaba desprecio, como si la dignidad misma fuera algo digno de ridículo. Lady Lorena Beowulf lo estudió, percibiendo el cambio peligroso bajo las bromas. Su agresión no se desvanecía, se afilaba, alimentándose de la resistencia, creciendo con cada latido como si su desafío hubiera vertido aceite sobre un fuego latente. Impulsado por el rencor, parecía decidido a quebrarla, no simplemente a derrotarla. Quería ver cómo la compostura de la chica honesta se rompía, observar cómo su rostro noble se torcía con vergüenza y desesperación, porque la humillación, para él, era un trofeo más dulce que la victoria. Uno de los rivales saltó hacia arriba, el cuerpo tensándose como un arco listo para disparar mientras el duelo se intensificaba. El salto no fue solo movimiento, fue compromiso, una señal clara de que el siguiente intercambio sería peligroso, decisivo y sin espacio para la misericordia. Un resplandor cegador estalló por el campo, como si cientos de cuerpos celestes hubieran detonado en un solo punto. La luz se derramó sobre la arena en una ola rugiente, borrando momentáneamente las sombras y convirtiendo cada fragmento de hielo flotante en un cuchillo brillante como estrella. Para enfrentar la ferocidad de Cruel Dwarf, Lady Lorena Beowulf afirmó su agarre sobre la espada familiar, dejando que su frío anclara sus nervios. El brillo helado del arma se reflejó en sus ojos,
convirtiendo su determinación en algo visible, frío, limpio e inquebrantable. El joven señor Dwight también se preparó, curvando los dedos como si el aire mismo pudiera desgarrarse. Energía oscura recorrió sus manos, afilándose en bordes semejantes a garras, y su expresión prometía un ataque destinado primero a mutilar y luego a matar. En el calor del combate, el aristócrata flotaba en el aire, sostenido por arrogancia y poder. Miraba hacia abajo a Lady Lorena como un depredador que acecha a un animal atrapado, completamente seguro de que el triunfo ya era suyo, ordenado por rango y linaje. Lady Lorena Beowulf se negó a ceder. Plantó los pies, alzó la hoja y confió en los dos pilares de su fuerza, su esgrima y su valentía, preparada para forjar su propia victoria en lugar de implorarla al destino. Entonces lo encaró directamente y exigió que admitiera la verdad que rodeaba como un buitre: quería su espada. No solo para ganar, no solo para herir, quería arrebatar lo que pertenecía a la casa Beowulf y llevarlo como prueba de dominio. Apretando los dientes con odio hirviente, Cruoldwat miró fijamente a Lady Lorena, su mirada cargada de veneno. Juró ocuparse de alguien tan insignificante como ella usando solo las manos, como si el combate cuerpo a cuerpo hiciera su derrota más personal y más satisfactoria. Al instante siguiente, chocaron con precisión salvaje. Acero contra garra, hielo contra fuerza oscura, y la onda de impacto recorrió la arena mientras ambos combatientes se negaban a retroceder siquiera un paso, cada uno decidido a obligar al otro a romperse primero. Desde las gradas, Roman observó con sombría certeza, creía que el resultado ya era evidente. Claro, Casha Avren lo contradijo, insistiendo en que los rivales estaban equilibrados y que el combate aún podía inclinarse con un error o un truco oculto. El recluta número 12 siguió cada intercambio y notó que Lady Lorena había ganado una ventaja sutil, su ritmo más limpio y su sincronización más precisa. Murmuró que después del 30º golpe sería más difícil para Cruoldwat mantener el paso, el cansancio y la presión comenzarían a morder. La cadete de alto rango Casha Avren sintió un impulso de alivio ante esa observación, una chispa de esperanza pese al peligro. Aún así, la duda se aferraba a sus pensamientos como escarcha, porque Cruoldwat no parecía alguien que fuera a perder de manera honesta ni silenciosa. A intervalos, Cruoldwat liberaba un extraño pulso de energía, algo antinatural, inquietante, como si el propio aire retrocediera. Se rumoreaba que su familia nunca usaba las técnicas oscuras secretas de la unidad especial, y sin embargo las señales insinuaban que podría estar recurriendo ahora a algo prohibido. Y además, Cruoldwat luchaba con sinceridad letal, a diferencia de Lady Lorena, como sospechaba Casha Avren, conteniéndose lo justo para evitar un escándalo mientras aún así arriesgaba todo. Ese desequilibrio planteó preguntas incómodas para Roman a su lado, la mandíbula tensa de frustración. Con la mano en la cabeza, Roman bufó, incapaz de entender que creía saber Casha Avren. Le recordó que ella era quinta en la clasificación general de reclutas, sí, pero Cruoldwat había ocupado el tercer lugar durante los últimos años, y esa reputación no se construía por suerte. Casa Everainé respondió invocando al trío celestial de líderes, esas élites intocables por encima incluso del tercer puesto. Pero la expresión de Roman apenas cambió, no le importaban las leyendas lejanas en ese momento, solo la brutal realidad que se desarrollaba abajo, donde los títulos valían poco una vez que la sangre tocaba la arena. Aparentemente desanimada, Casha Avren dejó caer los hombros y escuchó a su camarada de la organización, alguien que entendía perfectamente aquello en lo que ella realmente estaba obsesionada. Su tono llevaba ese matiz silencioso y conocedor, como si pudiera ver a través de su bravuconería hasta la preocupación que se escondía debajo. Había reunido un escuadrón de 80, plebeyos y niños aristócratas por igual, pero en la práctica se sentía menos como una unidad disciplinada y más como un club de fans orbitando en torno al estatus y los rumores. Y en ese momento, Casha Avren aparentemente había estado demasiado ocupada cortejando a la nobleza, acumulando títulos e influencia en lugar de construir una cohesión real. En respuesta, la chica replicó que él había estado igual de ocupado en esos mismos días, difícilmente en posición de juzgar sus prioridades. Roman no discutió, simplemente miró a Casha Avren en un silencio pesado, su mirada firme e indescifrable, como si sopesara palabras que decidió no pronunciar.
La propia creación de Roman no era menos calculada, un escuadrón formado por esclavos y cadetes, forjado en un total de 56 soldados. Los había organizado en 7 grupos de 8, equipos compactos y funcionales entrenados para tareas prácticas como rutas de escape, movimiento encubierto y supervivencia cuando las reglas de la academia inevitablemente fallaran. Según el recluta, su conocida estaba demasiado interesada en los asuntos de los demás, siempre observando, siempre interfiriendo, siempre intentando manejar a las personas como piezas en un tablero. Sin embargo, Kasha Avren estaba segura de que Roman pensaba en ella más de lo que admitía, a menudo, intensamente y de manera demasiado personal para alguien que fingía estar desapegado. Entonces un sonido extraño cortó su conversación, agudo, antinatural y equivocado de una forma que hizo que ambos se quedaran inmóviles. La charla sobre escuadrones y relaciones laborales murió al instante, tragada por una inquietud repentina mientras su atención regresaba bruscamente a la arena. La espada afilada como navaja de Lady Lorena Beowulf flotaba en la garganta de Cruel Dwight, el brillo frío tan cerca que besaba la piel sin romperla. Por un latido, pareció que el duelo finalmente había terminado, y esa imagen, limpia y decisiva, trajo un alivio visible a los dos espectadores que observaban desde arriba. Cruel Dwight cayó de rodillas, el orgullo forzado hacia abajo junto con su cuerpo, y miró a Lady Lorena como si aún pudiera negociar con arrogancia. Intentó hablar, pero la voz de Lorena lo interrumpió primero, calma, final y despiadadamente clara, se había acabado. Si quería más, sugirió, podían pelear de nuevo cuando aprendiera lo que se sentía perder. Le advirtió que si seguía confiando solo en fuerza bruta y furia descontrolada, volvería a perder, cada vez, sin excepción. Lady Lorena lo instó a aprender humildad, a templar su ego antes de que lo hiciera añicos, y a dejar de deshonrarse con una crueldad infantil disfrazada de confianza. El aristócrata no pudo hacer más que hervir de rabia y tragar el sabor amargo de la derrota. Su pecho se agitaba con respiraciones pesadas, sudor y furia tensando su rostro, mientras sus ojos se deslizaban una y otra vez hacia la punta de la espada que flotaba cerca de su cuello, un recordatorio helado de lo cerca que había estado de ser acabado. Una sombra negra se deslizó a la existencia a su lado, como un gemelo oscuro arrancado de su propio odio y cosido en forma. Con un ronroneo malicioso, se inclinó hacia él y formuló la pregunta que golpeó como veneno: ¿soportaría Cruel Dwight esta humillación otra vez, o finalmente elegiría algo más feo? Riendo del pobre Cruel Dwight, la sombra recitó sus fracasos con cruel deleite, cada palabra una punzada en una vieja herida. Le recordó cómo seguía tocando fondo, cómo se había visto obligado a entregar pertenencias personales, cómo siempre perdía lo que importaba, y se burló de que nada cambiaría jamás para él en el futuro. La oscuridad sonriente insistió en que si Cruel Dwight hubiera luchado adecuadamente, si hubiera luchado para matar, nada de esto habría ocurrido. No habría rodillas en la arena, ni humillación, ni espada en su garganta, solo dominio, miedo y el silencio limpio que sigue a un cadáver golpeando el suelo. Luego la criatura negra lo instó a recordar, a retroceder a la infancia cuando el mundo había sido suyo. Habló de la mansión como si fuera un derecho de nacimiento tallado en piedra, susurrando que todo, cada habitación, cada sirviente, cada corredor reluciente, había sido suyo y solo suyo. Hace mucho, en esos años distantes que ahora parecían un sueño, Cruel Dwight había sido el heredero de verdad, no solo de nombre. Había tenido posición, privilegio y, lo más embriagador de todo, el amor genuino de su padre, una calidez que lo hacía sentirse intocable. Y entonces, como si una hoja hubiera cortado su vida, el desafortunado muchacho lo perdió todo. La sombra negra lo miró con falsa lástima, llamándolo patético no por compasión, sino por placer, porque nada sabía más dulce para el mal que un príncipe caído. Al oír el susurro, si luchaba y mataba, lo tendría todo de nuevo: la mansión, la herencia, el amor. Algo enfermizamente brillante se encendió en los ojos de Cruel Dwight. La oscuridad en ellos se profundizó, y asintió, de acuerdo con la sombra, como si pronunciara la única verdad que importaba. Aceptó sin vacilar la promesa de la criatura de otro mundo: todo podía volver a ser suyo si simplemente mataba a quien se interpusiera en su camino. En su mente, los obstáculos se convertían en objetivos, y los objetivos en cadáveres, una ecuación sencilla que aceleró su pulso.
Aún de rodillas, Dwight levantó la cabeza y estudió a Lady Lorena Beowulf como si fuera un acertijo ya resuelto. La llamó confiada, casi con admiración, pero la expresión de Lorena se tensó, porque no tenía idea de a qué se refería ni por qué su voz sonaba de pronto tan segura. Luego, con una luz más audaz y desquiciada en la mirada, el villano miró hacia arriba a la cadete de alto rango que estaba de pie sobre él. Lady Lorena sostenía la espada con control inquebrantable, pero los ojos de Dwight ya no seguían la hoja, la seguían a ella, como un depredador fijando a su presa. Con una sonrisa maliciosa demasiado amplia, admitió lo que realmente quería decir, hablaba de la oportunidad de Lady Lorena Beowulf de destruirlo. La forma en que lo dijo sonó casi invitante, como si su victoria fuera la chispa que necesitaba para algo más oscuro. Sorprendida por esas palabras inesperadas de alguien que había sido un conocido, casi un aliado en el retorcido laberinto social de la academia, Lorena frunció el ceño. No podía comprender el significado detrás de su declaración, y la confusión en su rostro fue breve pero real, como una grieta en acero pulido. Cruel Dwight siguió sonriendo, la expresión inapropiada y perturbadora en medio de la tensión de la arena. Luego anunció, con calma escalofriante, que estaba dispuesto a morir allí y en ese mismo momento antes que perder, prefiriendo la muerte en la arena a la vergüenza de la rendición. Lady Lorena Beowulf lo llamó loco, su voz afilándose con alarma al darse cuenta de que no estaba fingiendo. Le dijo que se detuviera, ordenando, suplicando y exigiendo a la vez, porque lo que estaba eligiendo era locura vestida de orgullo. Pero una sombra negra masiva y aterradora ya se había alzado ante ella, hinchándose como noche hecha sólida y regocijándose por el cambio interior del cadete aristocrático. Palpitaba de júbilo, como si la rendición de Cruoldwar a la oscuridad fuera una celebración, una coronación, un regreso a casa. Usando magia con precisión traicionera, Cruoldwar golpeó a Lady Lorena Beowulf cuando menos lo esperaba. El ataque cayó como una traición hecha física, impactándola no solo por su poder, sino por la pura cobardía de atacar bajo el velo del engaño. Sin esperar tal crueldad de un viejo conocido, el cuerpo de Lorena se estremeció con un dolor severo cuando la fuerza del enemigo atravesó sus defensas. Fue como un veneno frío desgarrando músculo y aliento, dejándola aturdida, debilitada y luchando por mantenerse en pie. Como enloquecido, Cruoldwar abrió de par en par sus dedos en forma de garra y cargó contra la chica tambaleante, su intención desnuda y asesina. La quería muerta, no derrotada, no humillada, sino borrada, su rostro torcido por un hambre que ya no parecía rivalidad humana. Sobre el campo de entrenamiento de la tercera arena, fragmentos mágicos flotaban y giraban en el aire como pedazos de realidad rota. Brillaban ominosamente bajo la luz, rodeando el campo de batalla mientras la confrontación se volvía verdaderamente feroz, cada astilla suspendida una amenaza esperando caer. Entonces, de manera imposible, una extraña sombra negra apareció frente al arremetedor Cruoldwar, una intrusión abrupta y silenciosa que lo hizo frenar con sorpresa. Los ojos del aristócrata se abrieron de par en par, desconcertado por la llegada inexplicable de un extraño que se atrevía a interponerse en su camino. La furia le subió por la garganta mientras exigía saber quién era, quien tenía la audacia de interferir con su plan de eliminar a su oponente. Su voz se quebró de ira, menos una pregunta que una amenaza, como si la mera interrupción fuera imperdonable. Un gran lobo negro descendió al suelo frente a él, apareciendo de la nada con gracia depredadora y presencia aterradora. Sus ojos ardían como brasas vivas, y hasta Cruoldwar, tan arrogante en combate, pareció sacudido por la repentina y dominante llegada de la criatura. Más impactante aún, el animal habló con una voz humana clara, tranquila y resonante. Se llamó a sí mismo el lobo negro que había regresado aquí, como si este lugar y este momento formaran parte de una promesa que por fin había vencido el plazo. Roman y Kasha Avren miraron con incredulidad atónita desde arriba, pero el reconocimiento los golpeó rápidamente. Conocían esa voz, demasiado familiar, demasiado distintiva para equivocarse, y su asombro se transformó en alarma cuando las implicaciones resonaron como trueno. Los muchachos estaban completamente asombrados, ojos abiertos y sin parpadear mientras observaban cómo la arena se transformaba en algo más allá del entrenamiento normal. La respiración se les atascó en la garganta, porque lo que veían no era un truco, era una revelación.
Bajo la apariencia del gran lobo depredador se ocultaba un hombre conocido por todos los presentes, una figura cuya reputación había sido escrita en sufrimiento silencioso y supervivencia obstinada. La silueta bestial era una máscara, y detrás de ella estaba alguien inconfundible. La chica inconsciente fue levantada rápidamente, alzada con facilidad experta por un joven cuya complexión y postura eran reconocibles incluso de espaldas. Sus movimientos eran protectores y urgentes, como los de alguien que había llegado con una sola prioridad, salvarla. El recluta 974 del centro de entrenamiento, Jan, acudió al rescate de Lady Lorena Beowulf. Se movió sin vacilación, colocándose entre ella y la muerte como si los años de distancia no significaran nada frente a la inmediatez de su peligro. Atónitos por el giro repentino de los acontecimientos, Roman y Kasia Avren no pudieron apartar la mirada del campo de entrenamiento. Sus discusiones anteriores se desvanecieron en silencio, reemplazadas por una tensa admiración mientras el equilibrio de poder en la arena se invertía en un instante. Los ojos de Cruel se volvieron vidriosos, como si su mente no pudiera procesar lo que tenía delante. Parecía un hombre enfrentando una pesadilla hecha realidad, y por una vez no se lanzó al ataque, simplemente se quedó congelado, encadenado por la incredulidad. Ante él se alzaba la forma del lobo negro, pero dentro de esa presencia estaba la llegada inconfundible de Jan, el recluta que había venido a rescatar a Lady Lorena Beowulf. El contraste era surrealista, sombra bestial y voluntad humana fusionadas en una sola fuerza protectora. Al principio, Lady Lorena Beowulf permaneció en shock, su mente tambaleándose por la traición y el dolor del ataque repentino. Su respiración era superficial e irregular, los ojos desenfocados como si el ruido de la arena estuviera bajo el agua, distante y distorsionado. Luego el calor regresó a sus extremidades, la vida fluyendo de nuevo a través del entumecimiento, y sus párpados se abrieron con un leve aleteo. Miró al frente, intentando anclarse a lo real, luz, sonido, el peso de su propia respiración y la figura que la sostenía con firmeza. La valiente guerrera apenas podía creerlo, el antiguo recluta de bajo rango, Jan, estaba ahora frente a ella como un guardián esculpido en determinación. La brecha entre quien había sido y lo que se había convertido la golpeó como un relámpago. Lady Lorena Beowulf pronunció su nombre con alivio crudo y feroz gratitud, la voz temblando pese a su fortaleza. Él era quien había impedido que Cruel la matara, quien había llegado en el instante exacto en que su destino amenazaba con quebrarse. Negándose a abandonar su esperanza de victoria, Cruel avanzó hacia ellos, convencido de que la suerte finalmente estaba de su lado ese día. Creía que se ocuparía de Jan igual que había intentado hacerlo con Lorena, aplastando la resistencia y demostrando dominio a través de sangre. Tras colocar a la chica bajo la protección del lobo negro, el recluta 974 le dijo que descansara, aunque fuera solo un momento. Su voz era firme pero suave, instándola a respirar, recuperarse y dejar que él cargara con lo que viniera después. Con una sonrisa maliciosa, el aristócrata Dwight se rió de Lady Lorena Beowulf como si hubiera adoptado a un perro callejero. Se burló de ella, afirmando que estaba domesticando a un lobo para un espectáculo de circo, 2 años seguidos, intentando convertir su compasión en chiste y a sus aliados en accesorios. Jan mantuvo los ojos fijos en el enemigo frente a él, la mirada firme y fría con certeza ganada a pulso. Le dijo a Cruel que incluso después de 2 años, el villano no había cambiado en absoluto, seguía siendo cruel, arrogante y la misma podredumbre envuelta en piel noble. Mientras la tensión se afilaba y el aire se llenaba de magia flotante, una nueva presencia entró en la arena de entrenamiento, alguien atraído por la conmoción, alguien que notó la llegada de una figura interesante allí. La atmósfera volvió a cambiar, como si el siguiente capítulo acabara de pisar la arena. La bruja que había irrumpido en una ráfaga de aire frío parecía, por un instante, estar siendo engullida por completo por el poder creciente de Cruel, como una polilla atraída hacia un horno. Sin embargo, la mirada de Jan no vaciló. Sentía las corrientes bajo el espectáculo, y en sus huesos sabía exactamente lo que estaba viendo. Jan lo había comprendido desde el principio, mucho antes de que nadie se atreviera a nombrarlo. La hechicera midió al recién llegado con una mirada afilada, y un pensamiento agrio cruzó su mente,
el recluta número 974 no solo estaba observando, podía ver de una manera que hacía que los secretos se sintieran desnudos. Para ella, era evidente que el crecimiento de Cruel se había acelerado demasiado rápido, demasiado suavemente, como una hoja afilada en la oscuridad. Ese progreso no podía permitirse asentarse y solidificarse. Si no lo cortaba ahora, no habría tiempo ni para parpadear antes de que el orgullo de un aristócrata se corrompiera en algo monstruoso, antes de que un hombre cruzara la línea y se convirtiera en un demonio. En lo más profundo del cadete Dwight, la esencia demoníaca respondió a su llegada con una risa baja y cruel, húmeda, divertida y hambrienta. No era una risa destinada a ser oída, era el sonido de la malicia reconociendo a una audiencia digna. El aire de la arena pareció tensarse, como si las sombras se inclinaran para escuchar. Cruel Dwight, desquiciado, calculador y curioso, se esforzó por captar lo que Jan podría estar diciendo al verdadero dueño de aquel cuerpo prestado. El recluta, mientras tanto, percibió un temblor de ansiedad detrás de la fanfarronería de su oponente, como si Cruel Dwight estuviera de pronto preocupado por lo que el futuro pudiera hacerle. Incluso los monstruos, al parecer, podían temer lo que venía después. El vencedor de los monstruos en las montañas de cuchillas llevaba la confianza silenciosa de alguien que había sobrevivido a la masacre y la había llamado entrenamiento. Miraba a su oponente actual como si el resultado ya estuviera decidido. En su mente, el arrepentimiento era un destino, y su enemigo ya caminaba hacia él. Con un gruñido que sonó como una orden al mundo mismo, el villano Cruel Dwight exigió que cesaran las habladurías. Luego se lanzó hacia adelante, rápido y despiadado, con la intención de borrar al valiente joven de un solo golpe decisivo. El ataque no era solo violencia, era un anuncio. Antes de que los rivales pudieran chocar, un hombre apareció en la entrada y cortó la tensión con una reprensión mordaz, llamando arrogantes a los muchachos con la autoridad de alguien que había enterrado la arrogancia antes. Tras 2 largos años de ausencia, su presencia golpeó como un martillo. Una energía pesada y disciplinada emanaba de él, inconfundiblemente el instructor jefe. Alzó la voz para un anuncio final y les ordenó detenerse, bajar la guardia y ocupar sus lugares, ahora. Llevando su familiar y relajada sonrisa como una máscara forjada por la costumbre, el instructor jefe Damián exigió que Jan y Cruel Dwight se movieran, rápido, si tenían algún interés en sobrevivir intacto su último día. Las palabras sonaban casi casuales, pero la advertencia bajo ellas era lo bastante afilada como para sacar sangre. Incluso la arena parecía contener el aliento. El día aún tenía dientes, y no había terminado de morder cuando se convocó una reunión formal, iniciada por el instructor jefe Damián, en la arena número 3. El espacio que acababa de albergar furia ahora albergaba orden, filas y rangos reemplazando el caos. Cada cadete presente podía sentir que el verdadero veredicto estaba a punto de ser pronunciado. Tras ofrecer elogios medidos por su resistencia y esfuerzo, el tono del mentor cambió a una evaluación lúcida. De 1000, solo 200 cadetes permanecían en pie al final, un océano reducido a un lago. Aún así, Damián lo calificó como un resultado respetable, el tipo que se gana mediante desgaste y dolor. En medio de su discurso, Damián expuso la puntuación final con la precisión del filo de una espada. La mitad de la evaluación, 50%, estaría determinada por la fuerza bruta y la agilidad probada. Sin excusas ni adornos, el cuerpo testificaría y los números registrarían. El 50% restante estaría determinado directamente por la evaluación de los indicadores de maná, las mediciones invisibles que separaban el potencial del dominio. No bastaba con golpear fuerte o moverse rápido, el poder interior debía responder cuando se le llamara. Para muchos, esa mitad invisible era la parte más aterradora. Damián continuó, explicando que los muchachos ya no serían tratados como simples cadetes marcados con números impersonales. Su entrenamiento había quemado esas etiquetas. En lugar de un número, prometió una nueva marca distintiva, algo ganado, algo que lo seguiría como una sombra. Cuando Damián pronunció las palabras caballero imperial, una oleada de incredulidad recorrió a todos los presentes. La sorpresa brilló en ojos abiertos y hombros tensos, como si el título llevara un peso que pudiera sentirse en la piel. El aire cambió, de pronto,
ya no era una graduación, sino un umbral. Expuso la jerarquía con claridad practicada, 10 rangos en total, cada uno un peldaño de poder y responsabilidad. El 10º rango pertenecía a un cadete que apenas había despertado el maná, el 9º marcaba a quien poseía una mazmorra. El 8º rango podía invocar una espada con nombre, y el 7º podía proyectar energía sobre objetos, convirtiendo herramientas en extensiones de sí mismo. El 6º rango, dijo Damián, podía lanzar un hechizo directamente sobre un cuerpo o una hoja, vinculando el poder a la carne o al acero. El 5º rango empuñaba una espada con energía tan naturalmente que parecía sin esfuerzo, como si el arma respirara. Y el 4º rango iba aún más lejos, formaba una espada de pura energía, un arma nacida solo de la voluntad. Cerrando los ojos como si el cansancio finalmente lo hubiera alcanzado, Damián dejó caer un pequeño silencio antes de terminar su discurso. Prometió que la lista completa de puntuaciones sería anunciada, comenzando por el primer lugar, y la certeza en su voz no dejaba espacio para discusión. Los cadetes esperaron, con los corazones golpeando como tambores de guerra. El primer nombre llamado fue el de Jan, pronunciado con claridad y sin vacilación, como si siempre hubiera estado destinado a encabezar la lista. Por sus méritos, se le otorgaría un rango específico de caballero, uno que llevaba tanto honor como una peligrosa expectativa. Los murmullos estallaron y murieron, tragados por el peso del anuncio. El dormitorio reservado para los mejores cadetes de la unidad especial era lo bastante grandioso como para parecer irreal, como si el edificio mismo presumiera. Techos altos y líneas limpias lo hacían parecer más una finca noble que una residencia de soldados. Incluso el aire olía distinto, madera pulida, lino fresco y privilegio silencioso. Un joven que cruzaba el suelo se quejó ante otro ocupante de que no había dormido en una cama adecuada durante años. Su queja no era dramática, era cansada, la clase de amargura que nace de demasiadas noches sobre piedra o paja. Con cada paso, sus hombros parecían suplicar suavidad. Jan se sorprendió genuinamente de que Momón supiera tan poco sobre los rangos y las calificaciones de los caballeros imperiales. La ignorancia parecía casi imposible, como encontrar a un erudito que no supiera leer. Sin embargo, al pensarlo, se dio cuenta de que probablemente no había sido conocimiento común ni siquiera hace 1000 años, algunas verdades siempre se guardan tras puertas cerradas. Así que, usando palabras simples y un ritmo paciente, Jan comenzó a explicar el sistema al mago resucitado Momón. Los caballeros, dijo, se dividían en niveles como los círculos mágicos, cada rango era un límite de capacidad. Era una escalera de poder, pero también un mapa de qué tipo de batallas alguien podía sobrevivir. La mayoría de las personas, continuó Jan, terminaban con el 7º u 8º rango. Sonaba poco impresionante sobre el papel, pero era suficiente para cazar y derrotar a la mayoría de los monstruos en solitario sin acabar como un cadáver en la tierra. En la práctica, esos rangos bajos aún significaban que una persona era peligrosa.